Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Queremos darles la bienvenida en nombre de la Coordinación Nacional de Residencias Sanitarias, que realiza estas capacitaciones con apoyo y el soporte del Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud. El día de hoy nos encontramos en una jornada que tiene como título Consejos Generales en relación a la normativa de botiquines en residencias sanitarias. Para esta exposición contamos con dos expositores, Comenzaremos con Francisco Martínez, quien es doctor en farmacia, es asesor técnico del Departamento de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas del Ministerio de Salud. Para luego continuar con la enfermera Francisca Fernández, quien es encargada de Macrozona Norte de la Unidad de Gestión Centralizada de Residencias Sanitarias. Francisco, cuando quieras puedes comenzar. Hola, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, la idea principal de esta presentación es más que nada, como dice el título, dar un poco de consejos relacionados a la normativa que compete a los botiquines que se instalan en la residencia sanitaria. Sabemos que han existido algunos problemas, algunas residencias no han recibido la autorización todavía de los botiquines correspondientes. Vamos a explicar la necesidad de estas autorizaciones, por qué hay que autorizar, cómo hay que autorizar y más que nada los aspectos de funcionamiento de un botiquín una vez que ya lo tengan autorizado, de que ya lleguen los pedidos de medicamentos que correspondan, ¿cierto? Específicamente qué es los resguardos que tienen que tomar para poder cumplir adecuadamente la normativa. Entonces, tenemos dos objetivos principales. El primero es justamente identificar esta normativa que afecta a botiquines. Tenemos que entender cómo cumplimos dentro de lo que sea posible. Voy a explicar también de que estamos, entre cierta forma, con una situación, por supuesto, excepcional. Por lo tanto, la normativa muchas veces no permite dar cumplimiento a estas necesidades imperiosas en periodo de emergencia sanitaria. Así que tenemos que tratar de cumplir lo que más podamos con respecto a la normativa que ya está establecida. Y por último, vamos a tratar de identificar estos aspectos que sean relevantes de funcionamiento específico de los botiquines dentro de la residencia. No es que el botiquín de la residencia sea un botiquín especial, vamos a ver que la misma pauta de botiquines que existe para cualquier tipo de establecimiento asistencial se podría aplicar acá, pero afortunadamente logramos hacer algún tipo de limitaciones específicas que nos permitieron flexibilizar el funcionamiento de estos botiquines. Bueno, vamos a hablar un poco específicamente qué es la palabra botiquín. Yo sé que en general nosotros asociamos con los botiquines que tenemos en nuestras casas, ¿cierto? Con ese tipo de instrumentos, ¿cierto? Donde uno guarda los medicamentos, pero el botiquín desde el punto de vista legal y normativo tiene otro tipo de funcionamiento mucho más similar a lo que es una farmacia, ¿ya? Con respecto a lo que son los botiquines, y lo vamos a ver después en el 466, pero con lo que respecta a la autorización y quién autoriza este tipo de establecimientos, si nosotros revisamos el Código Sanitario, es una función principal del ISP, el artículo 96, ¿cierto? El Código Sanitario dice bien claro que esta institución es la autoridad encargada en todo el territorio nacional del control de la autorización, ¿cierto? El control sanitario de los establecimientos del área y de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que se hablan específicamente del Código Sanitario de los productos farmacéuticos. Por lo tanto, podemos ver de que es el organismo principal al cual siempre debiese estar encargado de las autorizaciones. Ahora, entendemos y se comprendió en su momento de que ISP no era capaz de dar cumplimiento a esta función que tenía desde el punto de vista sanitario en todo el territorio nacional. Por lo tanto, se tuvo que hacer un convenio de asunción de funciones, ¿cierto? Donde se le delegan funciones específicas de la autorización, el control, la fiscalización de estos botiquines y de farmacias a las Ceremis de salud, ¿cierto? Sabemos que las Ceremis sí están disponibles y en el fondo repartidas en el territorio nacional, por lo tanto, geográficamente y desde el punto de vista más técnico y desde el punto de vista logístico, ¿cierto? Era mucho más eficiente que ellos fueran los encargados del proceso. Ya sabemos que no hay un mini SP en todas las regiones, pero sí tenemos Ceremi en todas las regiones presentes, ¿cierto? Así que ese es el motivo por el cual esta función fuera de la región metropolitana cae en la Ceremi y dentro de la región metropolitana, como el ISP sí está en fondo encargado acá, es función principalmente de ellos.
Entonces, ¿qué dice además el convenio con respecto a la asunción de funciones que tiene la Seremi? ¿Cierto? En el fondo lo que hace es traspasarle la función con respecto de lo que tenía como atribución el Instituto de Salud Pública relacionado a autorizar, ¿cierto? La instalación, la ampliación, modificación o traslado de farmacias itinerantes que existen, almacenes farmacéuticos y botiquines, ¿cierto? Según lo que estipula el Código Sanitario y lo que dicen los decretos relacionados, como el 466 que lo vamos a ver, ¿cierto? Que tiene que ver con todos los establecimientos farmacéuticos, los decretos supremos 404, 405 que ven, ¿cierto? El control de psicotrópicos y estupefacientes, ¿cierto? Y por supuesto toda la normativa relacionada al Ministerio de Salud. También tienen la función específica la Seremi de fiscalizar estas farmacias y los botiquines y además, en el caso de las farmacias comerciales, ¿cierto?, establecer turnos. Sabemos que por ley, ¿cierto?, depende de cuánto territorio, según la población, ¿cierto?, tiene que haber un número establecido de farmacias de turno durante 24 horas y ellos establecen este tipo de turnos. La normativa principal relacionada a los establecimientos farmacéuticos en Chile es justamente el decreto 466, ¿cierto? Que es el reglamento de farmacias, droguerías, almacenes farmacéuticos, botiquines y depósitos farmacéuticos, ¿cierto? Autorizados. Es un decreto bastante antiguo, del año 85, 86, ¿cierto? Pero que ha recibido bastantes modificaciones, por lo tanto podrán ver aquí que la última modificación se hizo ahora en junio de este año. Por lo tanto es como el reglamento más importante de todo, ¿cierto? Si uno quiere entender cómo funciona legalmente un botiquín o una farmacia. ¿Qué cosas con respecto a botiquines dice el Decreto Supremo 466, ¿cierto? No lo vamos a leer completo. Primero, el artículo 2 dice que las autorizaciones corresponden a la Seremi. Sabemos que esta función, como lo comentábamos, es en regiones. En región metropolitana corresponde al ISP. El artículo 3 dice, ¿cierto?, que estas autorizaciones solamente se podrán emitir vía previa inspección, ¿cierto? Y cuando el establecimiento que quiera tener un botiquín, ¿cierto?, adosado, envíe la solicitud de instalación, funcionamiento, traslado de este botiquín asistencial, ¿cierto?, a la Seremi con plazos establecidos y que permitan la tramitación de esta solicitud. Por supuesto, lo tengo acá puesto específicamente porque sabemos que en la pandemia no es posible muchas veces realizar este tipo de inspecciones. Sabemos que muchos funcionarios de las Seremi de salud están con teletrabajo, otros pertenecen a grupos de riesgo, ¿cierto? Por lo tanto, no es recomendable y tampoco se ha tratado de que sea una obligación tan específica, ¿cierto?, realizar estas autorizaciones bajo visita inspectiva. Así que ahí tratamos siempre de buscar alguna forma, alguna cierta autorización legal que permitiera que se pudieran autorizar sin la necesidad de visitarlas. Hay Seremis que solicitaron fotos, ¿cierto?, que solicitaron videos, que realizaron visitas virtuales, donde en vez de ir el equipo completo fue una sola persona, ¿cierto?, o una bajo encomendación de otra persona. Hay algunas formas, ¿cierto?, en las cuales se ha podido subsanar este problema específicamente en la residencia. Ahora, si nos vamos a la definición específica de lo que dice el 466 con respecto a los botiquines, habría que ver el título quinto, si ustedes después lo quieren buscar, ¿cierto? Lo que se refiere a botiquines es un recinto que mantiene en el fondo productos farmacéuticos para el uso interno, y esto es muy importante. Una farmacia es un centro en donde se extienden en el fondo medicamentos que pueden ser derivados desde cualquier punto de atención. Puede ser una receta particular, puede ser una receta de un centro asistencial, ¿cierto?, etcétera. Cualquier persona que necesite un medicamento puede acudir a la farmacia, ¿cierto?, y adquirirlo, ya sea por convenio, que lo tenga gratis, que lo tenga que pagar, etcétera. Un botiquín, en cambio, solamente posee los medicamentos que están asociados a las prestaciones de salud que se van a prestar generalmente en ese centro adosado, ¿ya? Los botiquines, la gran mayoría, están adosados a centros de salud, que es lo que pasa generalmente en la atención primaria, donde tenemos un centro de atención primaria que tiene una farmacia según lo que nosotros pensamos dentro, pero la mayoría de esos son botiquines, ¿cierto? Y ese botiquín no tiene todos los medicamentos que tiene una farmacia comercial, sino que solamente tiene los medicamentos de las prestaciones de salud que se dan en ese centro asistencial. En ese caso, las prestaciones de atención primaria. Los medicamentos que están cubiertos en el GES, los medicamentos de programas específicos, ¿cierto?, del programa de urgencia, de SAPO, etcétera. Esos son los medicamentos que puede tener el botiquín. Y ese listado es definido específicamente por los botiquines asistenciales nuestros, por los servicios de salud específicos. O sea, cada servicio debe publicar y mantener actualizado el listado de arsenal de medicamentos que se puede mantener en un botiquín de atención primaria. Y eso significa que si llega la Seremi, llega cualquier autoridad, ¿cierto?, a realizar una visita y encuentra medicamentos dentro de ese botiquín que no son parte del arsenal autorizado para el funcionamiento de ese botiquín, puede haber alguna sanción correspondiente. Entonces, es muy relevante entender más o menos cómo funciona este tipo de establecimiento.
podemos ver que no solamente habla de establecimientos sanitarios, habla de casas de socorro, campamentos mineros, ¿cierto? Postas médicas, cuarteles. En el fondo, lo que necesita un botequín para poder actualizarse es un establecimiento específico, el cual generalmente tiene autorización sanitaria, en el caso, como lo estamos haciendo nosotros ahora, como hoteles muchas veces, ¿cierto? Y ese hotel, vamos a decir que tiene adosado un botequín con un arsenal farmacológico limitado, ¿cierto?, a lo que dice la estrategia de residencia sanitaria. Entonces, cosas bien importantes que si uno lee el título quito completo que podemos sacar de acá. Primero, el botequín no puede realizar venta de medicamentos, ¿cierto? Y acá se agregó hace muy poco, dentro del 466, una excepción, excepto, ¿cierto?, en aquellos botequines pertenecientes a la red asistencial pública, o sea, de APS, por ejemplo, en algunas comunas donde no hay farmacias. Ustedes saben que en Chile hay más de 50 comunas, creo que son 56 específicamente, que no tienen farmacias comerciales ni almacenes farmacéuticos, por lo tanto no tienen acceso fácil para los medicamentos. Ahí la Contraloría se pronunció, se hizo una modificación y se les permitiría a estos establecimientos vender medicamentos a pesar de ser botiquines. Pero eso es solamente en esas comunas. Fuera de esas comunas, los botiquines no pueden realizar venta, solamente dispensan medicamentos que lleguen según las prescripciones del centro adosado. Lo otro es que el botequín, a diferencia de la farmacia tiene un petitorio mínimo, que eso está dentro del formulario nacional. Entonces, si yo quiero abrir una farmacia, quiero tener una farmacia en un centro asistencial, etcétera, lo que corresponda, esa farmacia va a tener que contar con el petitorio mínimo de medicamentos, ¿cierto?, en el caso que yo vaya a hacer un establecimiento comercial. Y ese petitorio está definido, o sea, independiente de lo que yo quiera vender en esa farmacia, tengo que tener al menos esos medicamentos mínimos. El botequín, en cambio, no está sujeto a eso, ¿cierto? No necesariamente tiene que tener todos los medicamentos establecidos, sino que el arsenal, como decía, se autoriza previamente, está informado, ¿cierto? Y ese arsenal puede o no puede, ¿cierto?, contar con medicamentos sujetos a control legal. O sea, puede justamente un botequín eximirse de la exigencia de tener medicamentos con control legal y por supuesto ahí queda fuera de estos decretos supremos 404, 405 que ven psicotrópicos y estupefacientes, ¿cierto? Y por supuesto, el caso contrario, si quiere contar con estos medicamentos, debe dar cumplimiento a todas estas disposiciones de estos decretos supremos. Eso implica tener libros de controlado, ¿cierto? Tener un mueble con llave, ¿cierto?, y empotrado al lugar, y todas las disposiciones específicas de estos decretos, ¿cierto? Bueno, específicamente hablando ya de los botequines de las residencias sanitarias, algunas especificaciones que podemos decir que son un poco más importantes, son que según la misma disposición de Senabast, y es una disposición legal que ocurre también con los laboratorios farmacéuticos, ellos no despachan a lugares que no tienen autorización sanitaria, ¿ya? Esto implica que es una limitación, ¿cierto? Si nosotros queremos adquirir medicamentos según los fondos que se mandaron para la estrategia de residencia sanitaria, para la Seremi, no podemos despacharlo, ¿cierto?, a esta residencia sanitaria si es que el botequín no estaba con esta autorización. Y eso es uno de los motivos principales por los cuales necesitamos, ¿cierto?, que todos los botequines que están presentes en esta residencia estén autorizados para que justamente puedan recibir medicamentos. De hecho, el servicio de salud, si realiza traspasos a la residencia sanitaria, es muy importante que el botequín al cual se le traspasa la residencia esté autorizado. Por lo tanto, también sirve como respaldo al momento de realizar traspasos y préstamos de medicamentos por parte de redes, ya cuando los servicios de salud les hayan prestado algún medicamento a la residencia. Sabemos que la autorización es un requisito que se pone más que nada para permitir un mayor control y supervisión. Los botequines autorizados deben ser visitados de vez en cuando, ¿cierto? Hay que ver que se cumplan ciertas disposiciones y por supuesto que nosotros como autoridades sanitarias nos interesa de que se cumpla la normativa dentro de lo posible. Sabemos que no vamos a eliminar este tipo de estrategias, ¿cierto?, por la necesidad imperiosa de la emergencia sanitaria actual, pero no podemos dejar esto a la inventiva de todas las personas, ¿cierto?, y olvidarnos de la normativa, porque esto por algo existe y es necesario cumplirlo, ¿ya? Es también importante destacar que los requisitos que finalmente dejamos para las residencias no son demasiado exigentes. El hecho, lo vamos a ver, de que no tengamos controlado ya nos quita bastante de la pauta de supervisión de un botequín, porque no necesitamos un mueble con llave, un mueble empotrado, ¿cierto?, etcétera. Así que tratamos de que fueran requisitos fácilmente aplicables. Dejamos, por supuesto, los que son muy importantes para ver la calidad y la efectividad de los medicamentos, que también tenemos que velar por eso, pero sabemos que los requisitos que quedaron sí podrían ser aplicables para esta emergencia y el contexto de la residencia sanitaria en sí. Entonces, ¿qué características específicas son estas? Primero, no cuentan con medicamentos bajo control legal, y esto por favor lo pongo ahí en negrita, ¿cierto?, porque es muy importante.
No podemos contar con estos medicamentos. Si ustedes almacenan medicamentos controlados, aunque sean de pacientes dentro del botequín, podemos tener problemas, ¿ya? Porque el botequín no puede almacenar medicamentos que no estén aprobados en su arsenal oficial. Así que todo paciente que llegue con medicamentos controlados son parte de su propiedad personal y tiene que realizar su propio almacenamiento. Después vamos a ver que a mí me han hecho siempre preguntas, pucha, pero ¿qué pasa si es un paciente con alto riesgo de suicidio o que tiene alguna conducta peligrosa? Ahí lo vamos a comentar un poco más adelante, pero eso ya depende del contexto de la atención clínica. No contamos con medicamentos refrigerados, ¿cierto? Que por supuesto nos quitó toda la exigencia de que tuviésemos que tener un refrigerador, que es muy relevante. Y se debe salvaguardar siempre las condiciones que son adecuadas con respecto al almacenamiento de medicamentos. Esto está dentro de la pauta, ¿cierto? Y está dentro de los requisitos de la autorización de estos botequines. No se tiene que exponer a fuentes de calor directo ni humedad, estar almacenados, ¿cierto?, organizados de manera adecuada dentro de estos botequines, y se tiene que controlar la temperatura con respecto a lo que se mantenga en el fondo con termómetros ambientales dentro del espacio donde se haga el botequín. Sabemos que esto es un poco más complejo. La idea era solicitarle ayuda a redes y a la misma Seremi que nos pudiese ayudar, ¿cierto? Y les ayudar a las mismas residencias de cómo llevar a cabo este control de temperatura. No es un control de temperatura 24 horas, sino que se hacen puntos de control de temperatura durante el día, por lo tanto es bastante más sencillo y es lo mismo que se les pide a los botequines de los centros de salud. Y ojo, esto no es control de temperatura de refrigerador ni nada, sino que son rangos de temperatura que son lo recomendable para medicamentos, ¿cierto? Que va según distintas normas, dependiendo de los criterios, ¿cierto? Superior a los 8 grados y menor a los 25 o 30 grados, que es el criterio más o menos permitido para todos los medicamentos. Entonces, esto lo vuelvo a repetir porque es bien fundamental. ¿Qué tenemos que hacer para mantener un buen funcionamiento de estos botequines en las residencias una vez que sean autorizados, ¿cierto? Primero, no adquirir ni almacenar medicamentos fuera del arsenal. Por favor, ojo con los controlados. Ahí puede generar un sumario sanitario bastante importante porque son medicamentos bastante peligrosos. Sabemos que los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes entran en la ley 20.000, ¿cierto? Igual que las drogas comunes. Por lo tanto, no podemos arriesgarnos, ¿cierto?, a infringir esta normativa. Lo otro que necesitamos es utilizar recetas para dispensar y mantener un registro de estas dispensaciones. Eso no implica que tengamos que tener todas las recetas almacenadas y ordenadas, ¿cierto?, perfectas, digitalizadas, no. Lo importante es que tengamos un registro de las dispensaciones que se han efectuado. Si pueden tener todas, absolutamente todas las recetas, ¿cierto?, por supuesto que son importantes, especialmente los medicamentos que son bajo receta. Y para eso ustedes pueden contar con un registro en planilla, un registro automatizado, un registro de papel. Lo importante es que cueste con un registro de alguna forma, donde se mantengan los datos del usuario, ¿cierto?, que está recibiendo estos medicamentos, los datos del médico prescriptor, ¿cierto?, o profesional que corresponda, matrona, ¿cierto?, o odontólogo, dependiendo de los medicamentos que pueden prescribir ellos, ¿cierto? Y mantener todos estos datos dentro de un registro oficial, cosa de que cuando vengan a revisar la autoridad sanitaria o ustedes mismos, ¿cierto?, necesiten hacer algún tipo de inventario, cuadrar los stocks, ¿cierto?, hacer el control de funcionamiento de la farmacia o botiquín, es muy importante poder tener todos estos datos a mano en el fondo. Y por supuesto, controlar adecuadamente la existencia y velar por un buen uso de los recursos. Sabemos que estos son bienes de uso público, por lo tanto es muy importante controlar de que no haya pérdidas, de que no se extravíen, de que no se dañen, de que las condiciones sean las adecuadas, ¿cierto? Y que no tengamos que estar descartando o reportando demasiadas mermas o pérdidas de este tipo de existencias que podría ser bastante peligroso. Como antecedente adicional, ISP, en el fondo trató de sentar un precedente. Yo ya les expliqué en el fondo de que ISP es el que tiene encomendada la función por código sanitario de realizar estas autorizaciones. Entonces, ISP en el fondo fue la primera institución que trató de generar este tipo de autorización masiva. Ellos trataron, en el fondo se solicitó más que nada para poder entregarle este tipo de resolución a la Seremi para que tuvieran algún soporte de que ISP ya había autorizado previamente estos botequines dentro de la residencia sanitaria de una forma en el fondo administrativa, podríamos decir, sin la necesidad de que fueran visitados. Entonces, podemos ver algunas cosas específicas de esta resolución, por ejemplo, que deben ser mantenidos según las normas que se ajusten a las condiciones necesarias de almacenamiento, ¿cierto? Que podían las autoridades y la autoridad sanitaria en el fondo, según los decretos que se han hecho con respecto a la situación de emergencia sanitaria, tienen las atribuciones de, ¿cierto?, generar alguna medida provisional con respecto al funcionamiento de este tipo de establecimientos.
Esto son lo que dice esta resolución: autorícese provisionalmente la instalación de estos botequines. La palabra provisional no es que existan los botequines provisionales, sino que se refiere a que la autorización es provisional. Por lo tanto, una vez que finalice la estrategia de residencia sanitaria, por supuesto que esta autorización se tiene que revocar. El ISP lo va a revocar automáticamente después de cierto tiempo. Las Seremi pueden tomar la decisión si es que le ponen un tiempo específico o si después se preocupan de revocarla con un acto administrativo específico, ¿ya? Acá es bien claro además que el objetivo de estos botequines es proveer los medicamentos necesarios para el desarrollo de estas actividades. Estos medicamentos están más que nada pensados para la sintomatología asociada al COVID y a patologías de morbilidad que son comunes en personas que se mantienen en este tipo de condiciones de habitabilidad. Por lo tanto, no es un arsenal de botequín normal y no pretende cubrir todas las necesidades de todos los pacientes que estén en esa residencia, ¿ya? Acá podemos ver de que ISP, como deben hacerlo también la Seremi, estableció el fondo con dirección, con los datos específicos y los RUT, por ejemplo, de las instituciones que iban a ser dueñas, entre comillas, y administradores de estos botiquines. Además, se estableció el encargado de botiquín oficial, se puso la profesión porque debe ser un profesional de la salud, ¿cierto? Y se puso la resolución sanitaria que contenía, en este caso, el hotel o la residencial donde se puso el botiquín, ¿cierto? Así que todos estos datos eran necesarios. El problema, ¿cierto? Lo vamos a ver después, que esta resolución en el fondo tenía algunos errores. Afortunadamente, ayer yo ya se los envié a todas las Seremi, ¿cierto? Y a los encargados de la estrategia de residencia sanitaria, y ISP emitió una nueva resolución corrigiendo los errores adicionales que tenía esta. Por ejemplo, hacían mención al ordinario anterior de la estrategia, que tiene otro arsenal, ahora ya se hizo mención al ordinario 2838, que es el que corresponde, ¿cierto?, actualmente. Acá están justamente los errores. Como decía, hace mención al ordinario 2545 en vez del 2838, se corrigió ayer. Además, el arsenal que estaba en esta estrategia era distinto. Este arsenal tenía medicamentos crónicos, los cuales, por decisión del equipo clínico de residencia sanitaria, ¿cierto?, acá con el departamento, se sacaron del arsenal. No podemos dar cumplimiento a todos los medicamentos crónicos de la atención primaria y secundaria, por lo tanto, era un poco absurdo contar con un par de medicamentos crónicos y no tener una mayor cantidad. Por lo tanto, el flujo correcto no debe ser que estén en la residencia, sino que encontrar algún flujo en trabajo con redes, ¿cierto?, o solicitando la compra particular cuando se necesiten los medicamentos adicionales en estos pacientes. Acá le puse que estaba en proceso, ¿cierto? Y ayer, afortunadamente, en la tarde ya se corrigió, se recibió y se pudo mandar. ¿Qué dice el oficio 2838, que es el que está, ¿cierto?, vigente con respecto a la estrategia de residencia sanitaria? Podemos ver que acá da algunos consejos en el fondo y algunos lineamientos con respecto a cómo se tiene que hacer la gestión de estos medicamentos y los botequines de residencia. Acá salía en el fondo cómo tiene que funcionar, que tiene que tener un encargado de botiquín, idealmente que ese encargado tenga un subencargado, que generalmente puede ser un TENS, que está muchas veces más presente en el botiquín que lo que está el profesional, porque el profesional tiene que estar encargado de otras cosas, ¿cierto? Insisto con el tema de que los medicamentos del arsenal solamente son para manejar síntomas propios del COVID, ¿cierto? Más que nada para evitar traslados innecesarios que necesita hacer hacia la centro de urgencias, porque si tengo una persona que está con un poco de fiebre, un poco ahogada, para no tener que mandarle a urgencia, le pueden indicar, ¿cierto?, el médico en el fondo le puede indicar los medicamentos y estos pueden ser entregados en la misma residencia. Entonces, como resumen final, ¿cierto?, me gustaría comentar de nuevo, sabemos que es una dependencia farmacéutica que va adscrita, los botiquines jamás van a ser como una farmacia que es un recinto totalmente independiente. Las residencias más que nada buscan tener estos botiquines como una situación excepcional. No es lo ideal, sabemos que muchas de las residencias no cumplen los requisitos 100% adecuados para contar con un botiquín. Por lo tanto, nos importa mucho de que en el fondo ustedes como encargados, en la misma Seremi, puedan apoyar, y si necesitan el apoyo, redes, ¿cierto?, los servicios de salud que llevan años generando sus propios botiquines y haciéndolos funcionar, ¿cierto?, los pueden ayudar con la gestión que se realiza dentro de estos botiquines y el mantenimiento de los medicamentos y su funcionamiento, ¿cierto? Es muy importante que contemos con autorización sanitaria, no podemos seguir teniendo estos botiquines sin autorización. Ahora que ya se enviaron los ordinarios corregidos, ¿cierto?, que era uno de los argumentos que entregaba mucha Seremi, de que el ordinario iba con errores, por lo tanto ellos no querían, ¿cierto?, esta resolución no la querían utilizar. Bueno, se envió la resolución corregida, por lo tanto les solicitamos en el fondo de que puedan efectivamente realizar estas autorizaciones sanitarias cuando corresponda, ¿ya? Y último punto, que vuelvo a ser un poco majadero, ¿cierto?, y lo vuelvo a repetir: no manejar ni medicamentos refrigerados ni bajo control legal. Medicamentos como la insulina, perfectamente y informado por fabricante, una vez que sea abierto, puede funcionar por más de 30 días, hasta 45 incluso, dependiendo del fabricante, a temperatura ambiente. Ya, por supuesto, mientras no esté expuesto a una fuente de calor directa, por ejemplo, que esté al lado de una estufa o un aire acondicionado,
o que esté expuesto al sol. O sea, si está en una condición relativamente, ¿cierto?, libre, ¿cierto?, de humedad, del calor, ¿cierto? No tiene que ser un lugar tan específico, pero sí un lugar más o menos como un closet, por ejemplo, o una cajonera. Cumple perfectamente sus características de almacenamiento y no requiere refrigeración. Así que, en el fondo, tener pacientes diabéticos insulino dependientes no es una justificación para exigir que estos botiquines tuviesen un refrigerador. ¿Ya? Estos son medicamentos que son propiedad del paciente. Hay que cuidar de que ellos dentro de su habitación los almacenen adecuadamente, ¿cierto? Pero no almacenárselos nosotros. Es muy importante y por favor no almacenen medicamentos ni refrigerados ni medicamentos bajo control legal en el botiquín de la residencia sanitaria. ¿Ya? Si almacenan ese tipo de medicamentos, quedamos adscritos en el fondo a la regulación específica para ese tipo de medicamentos, por lo tanto tendrían que contar con un refrigerador que se le haga control de temperatura, ¿cierto? Y por eso se optó por la decisión de no incluir este tipo de medicamentos dentro del arsenal de la residencia sanitaria en sí. Esto no quita el hecho de que el equipo clínico y el médico, por ejemplo, dentro de su atención, puede tener su propio arsenal de medicamentos y al momento de hacer la visita puede dejar e indicar medicamentos y entregarlos de forma directa. ¿Ya? Los prescriptores tienen esa función asignada dentro del Código Sanitario. Existe la figura del maletín médico, ¿cierto? Donde el médico puede tener incluso benzodiazepina dentro de su maletín y se los puede indicar a un paciente, pero estos medicamentos no pueden quedar almacenados dentro del botiquín de la residencia, sino que pasan a ser propiedad del paciente. Así que eso es un tema bastante importante y eso era justamente lo último que me quería referir para tratar de reforzar el punto. No sé si se alcanzó a cortar antes o no se entendió alguna otra parte. No, está perfecto, Francisco. Ok. Si puedes quedarte unos minutos para hacer algunas preguntas de las que han surgido en el chat. Sí, tengo unos minutitos antes de la reunión. Súper. Mira, la primera pregunta dice si existe la posibilidad de tener en el arsenal de fármacos medicamentos de uso agudo como por ejemplo captopril. Perdón, se me pegó en ese momento, no entendí lo último. Que sí se puede tener en el arsenal de fármacos de uso agudo medicamentos como el captopril. No. Recordemos que, bueno, han salido lineamientos asociados a la atención de urgencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva, aquí me voy a ir a la parte más clínica, no requiere uso de medicamentos adicional. Un paciente hipertenso que está descompensado debiese recibir sus medicamentos ya indicados o recibir una nueva prescripción crónica, pero no recibir uso de captopril agudo que sea asociado con bastantes complicaciones posteriores. ¿Ya? Esto se ha discutido a nivel del Ministerio de Salud, la nueva guía clínica de hipertensión arterial. Por lo tanto, no es una buena práctica bajarle la presión a una persona que está con 200 con 100 con captopril, sino que si es ya hipertenso, ver cómo está su adherencia, ver por qué no se ha tomado los medicamentos, que es lo más probable, o pedirle al médico que le prescriba otro medicamento, ¿ya? Ahora, si la persona no es hipertensa y está con una situación de crisis hipertensiva, debe ser atendido en un centro asistencial. Súper. Otra pregunta, dice, si un paciente tiene antecedentes de algún tipo de enfermedad psiquiátrica o intoxicación por benzodiazepina, que tenga una prescripción vigente, en este caso tampoco se pueden retener los medicamentos para ser administrados por el equipo de salud. Eso ya entra fuera del funcionamiento del botiquín. Lo que yo les quiero decir es que no podemos almacenarlos en el botiquín. O sea, si ustedes tienen una cajita plástica, que me imagino cómo funcionarán los botiquines, porque no requerimos tener un mueble especial ni un mueble específico para medicamentos. Puede ser una caja plástica donde se guarden las cajas de medicamentos, que estén en buenas condiciones, limpios, ¿cierto? Que se pueda poner y que por supuesto no estén en el suelo, que es lo que se tiene que cuidar. Pero no pueden almacenar en este lugar, que es el botiquín oficial de la residencia, estos medicamentos. Si ustedes como profesionales de la salud, si el médico dentro de su atención clínica en el fondo determina de que estos medicamentos son riesgosos, como su decisión profesional, puede retenerlos y administrarlos de otra forma, pero no ser almacenados en el botiquín. ¿Ya? Con esto me refiero a que no podemos tener quetiapina, por ejemplo, en el botiquín para indicárselo a algún paciente, sino que si el paciente ya tenía quetiapina y ustedes quieren retenérselo, no puede quedar almacenado en el botiquín. ¿Ya? Yo entiendo la importancia y entiendo en el fondo de que esto puede pasar y probablemente esté pasando, ¿ya? Pero si son medicamentos que el paciente ya tenía prescritos, hay que tener incluso mucho cuidado con el tema de que eso es parte de la propiedad personal del paciente. O sea, si no se los indicamos nosotros, esos medicamentos los compró el paciente, pongámonos desde el punto de vista más frío en el fondo.
incluso si es un riesgo para su persona, al menos de que yo tome esta decisión específica, yo no puedo llegar y quitarle sus medicamentos, porque son eso en el fondo es su propia posesión. Es distinto que si yo le estuviese indicando medicamentos propios del centro asistencial o del botiquín del centro asistencial y yo se pudiese tomar la decisión de no entregárselos porque son nuestros, ¿cierto? Pero estos son medicamentos del paciente, así que tener mucho cuidado con eso. Ahora, el punto de vista criterio sanitario, atención clínica, ¿cierto? Cuidados de seguridad de los pacientes, por supuesto que es gran dentro de su atención profesional, lo pueden hacer con autorización del paciente, tenga mucho ojo con eso, porque si no, el paciente incluso los puede acusar, ¿cierto?, de alguna situación. Ustedes, claro, pueden decir que es un paciente de alto riesgo, que ustedes en el fondo están cuidando su integridad, etcétera, pero no los pueden almacenar en el botiquín. Por favor, que quede súper claro eso, ¿ya? Porque si llega una inspección, una revisión, porque créanme que la Seremi de todas formas van a querer estar viendo cómo están funcionando estos botiquines. Llegan y ven un alprazolam en el botiquín, créanme que va a ser bastante grave. Así que por favor tengan cuidado. Perfecto, muchas gracias. Una otra pregunta dice, en caso de que les indiquen medicamentos endovenosos, por ejemplo, fleboclisis para hidratación, ¿esto debe ser administrado por personal de atención primaria? Sí, o sea, fuera, en el fondo eso ya entra más al funcionamiento clínico de la residencia, yo creo que van a poder responderlo mejor el equipo, pero para en el fondo dejarlo más claro, si el equipo clínico que hace visitas a la residencia tiene la posibilidad 100% de tener su propio arsenal. Ellos pueden andar con sus medicamentos, sus insumos, y si en el control que están haciendo de salud ven que el paciente requiere una atención, un medicamento endovenoso, etcétera, pueden por supuesto ponerlo y dejarlo. Si no es que estos medicamentos no se puedan utilizar en la residencia, es solo que no pueden estar en el arsenal oficial y no se pueden almacenar. Pero por supuesto que el equipo clínico sí puede incluso llevar controlado a la residencia. Puede indicar esos controlados con la prescripción correspondiente, ¿cierto? Pero esa prescripción no es en el fondo responsabilidad del botiquín. ¿Ya? Es el equipo de atención primaria o el equipo de la residencia, el equipo médico de la residencia de Seremi que hizo la visita y tomó la decisión clínica de hacerlo, pero no es el despacho no se hizo del botiquín de la residencia. Eso es lo que me importa que quede claro. ¿Ya? Yo estoy leyendo algunos comentarios, perdón, que hablan, por ejemplo, de que hay coordinaciones bastante buenas entre el servicio de salud y la Seremi, donde el servicio y algunos establecimientos de salud facilitan estos medicamentos y los van a dejar, los dispensan, siempre lo entregan. Eso es responsabilidad del centro de salud. No es que el centro de salud le preste medicamento a la residencia para que la residencia los dispense después. Eso es lo que no se puede hacer si están fuera del arsenal, ¿ya? Pero insisto de que todo lo que haga un equipo clínico en el contexto de su atención, especialmente los profesionales prescriptores como los médicos, ¿cierto? Tienen todo el derecho de tener su propio arsenal, andarlo trayendo y de indicarlo en esta residencia sanitaria sin problema. Es lo mismo que si fuera un médico a domicilio, a atender una casa y necesita hacer una administración de un medicamento, es exactamente lo mismo. Ahí nosotros no les podemos decir que no de ninguna forma. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Vamos a hacer una última pregunta, que en realidad vamos a juntar dos, que dice, ¿qué pasa si un paciente deja medicamentos de alto riesgo o algunos que no estén autorizados para tener en el botiquín? ¿Hay que eliminarlos o se deben entregar a alguna parte? Y la otra pregunta es, ¿qué pasa si algún paciente ingresa con alguna droga tipo marihuana? ¿Qué se debe hacer? ¿Se debe retener, eliminar? ¿Qué hacer en ese caso? Ya, en ese caso, el último lo voy a responder porque es un poco más crítico. Nosotros no podemos hacer nada, ¿ya? Nosotros no somos... Ahí hay que denunciar a Carabineros, en el fondo. Ellos son los que tienen la posibilidad de retener y de requisar ese tipo de elementos, ¿ya? No se les vaya a ocurrir quitarle la droga, almacenarla en el botiquín de la residencia, porque si se les llega a perder, a extraviar o a cualquier problema que ocurra, ¿cierto? Los van a denunciar ustedes, ¿ya? Así que ojo con todo lo que tiene que ver con Ley 20.000, denuncien a la PDI, denuncien a Carabineros cuando corresponda, no lo hagan ustedes, ¿ya? Por favor. Y, perdón, la otra pregunta se me fue. ¿Qué pasa si el paciente deja medicamentos de alto riesgo o que no deben estar en el botiquín? ¿Qué hay que hacer con ellos? ¿Se deben entregar a alguna parte? ¿Cómo se devuelven? ¿O hay que Eh, eliminarlos? o sea, si el paciente los entrega por voluntad propia al botiquín o si se le quedan No, en la si se le quedan en la residencia, residencia. ya. Eso bueno, ahí ya tenemos un doble en el fondo, doble interpretación. Del punto de vista sanitario, nosotros como profesionales sanitarios tenemos un deber, ¿cierto?, que hay que ver cómo eliminamos adecuadamente esos medicamentos. Por lo tanto, eso va a depender de una coordinación propia. Ojalá, o sea, en el fondo yo como farmacéutico les pido de que puedan hacer una coordinación
con el servicio que hace eliminación, por supuesto la misma Ceremi que también realiza eliminación de drogas, ¿cierto?, de medicamentos en algunos actos específicos. Por lo tanto, activen estos mecanismos, que la residencia esté incluida, que se puedan en el fondo juntar y llevar automáticamente. No los almacenen, insisto, en el botiquín, no pueden estar almacenados ahí, pero sí encuentran algunas formas, ¿cierto?, que se pueden eliminar adecuadamente. Del punto de vista netamente normativo, estos medicamentos son posesiones personales como cualquier otra que se le queda a cualquier persona dentro de un hotel. Por lo tanto, no existe nada que no nos obligue o que no, en el fondo nos impida botarlos a la basura simplemente, como basura común, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso. No es que le podemos, por eso no le estoy diciendo, no, que ustedes tienen que hacerlo así. Ojalá que lo hagan así, porque es un reconocimiento, en el fondo una función sanitaria, es lo que idealmente como profesionales de la salud debiésemos hacer, pero no hay nada que obligue a que se haga eso específicamente. Ojalá que lo hagan, por favor, ¿ya? Perfecto, muchas gracias Francisco por tu presentación y también por darte el tiempo para contestar las preguntas de la audiencia. No, por nada. Queremos entonces invitar a María Francisca, que es enfermera, como les contaba, encargada de Macrozona Norte de la Unidad de Gestión Centralizada de Residencias Sanitarias, para que pueda compartir su presentación. Además, les recuerdo que el chat va a estar disponible durante toda la jornada para que nos puedan hacer llegar sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Disculpen, se me abrió la presentación desde el final. Bueno, vamos a partir con la presentación a continuación de Francisco. Vamos a hablar de los consejos generales en relación a la normativa de botiquín en residencias sanitarias. ¿Cuáles son los objetivos del curso? Vamos a evaluar el correcto almacenamiento y conservación de los medicamentos del botiquín en residencias sanitarias. Vamos a aplicar los cuidados de enfermería necesarios para velar por el correcto funcionamiento de los botiquines dentro de las residencias. Vamos a considerar el aspecto de seguridad del paciente como un factor central y clave en su atención, y vamos a identificar los días correctos en la administración de los medicamentos. Algunas consideraciones generales. Es el personal de enfermería el responsable del correcto almacenamiento, conservación y administración de los medicamentos según indicación médica. Para eso se va a asignar un encargado de botiquín. Por ejemplo, puede ser la enfermera coordinadora de la residencia, pero a su vez necesitamos asignar un encargado por turno, que puede ser una TENS, un enfermero, una enfermera, etcétera, que tenga acceso al mueble. Acá dice llave, recuerden que no es obligatorio tenerlo con llave, pero en caso de que lo tuvieran así, esa persona tiene que tener acceso a la llave o clave para retirar los medicamentos que se requieran. Vuelvo a repetir lo que comentaba Francisco recién. Solo se pueden mantener en el botiquín los medicamentos permitidos por la normativa que aparece en el ordinario 2838. El almacenamiento y conservación tiene que ser según normativa vigente. ¿Dónde vamos a ubicar el botiquín? Hay que asignar un lugar que puede ser una oficina o una estación de enfermería con un mueble cerrado. Vuelve a aparecer el tema de la llave, no es obligatorio, pero también sería ideal mantenerlo de esa manera más segura. Un espacio que tenga una temperatura que se pueda controlar, ojalá que no sea un recinto que sea muy caluroso o muy frío, etcétera, y que tenga buena iluminación para poder visualizar los medicamentos que vamos a ir retirando de ahí. Aquí hay un ejemplo. En el fondo, las consideraciones de la organización es que tiene que ser un receptáculo ordenado, organizado, donde estén separados los medicamentos, no todos juntos, y rotulados adecuadamente según su nombre y la dosis o gramaje que tiene cada comprimido, cada medicamento. Y como siempre, verificar la fecha de vencimiento es un factor importante que nunca podemos olvidar. Los medicamentos que vienen en blisters no hay que cortarlos. Generalmente, yo creo que a todos nos ha pasado que cortamos el blister y en la parte de atrás aparece el nombre del medicamento y el gramaje con una letra muy pequeñita, muy difícil de leer, incluso a veces al cortarlo desaparece por completo. Tampoco podemos estar
lucubrando de qué medicamento se trata. Es decir, no sé, el omeprazol es rojo con blanquito la cápsula, esto debe ser un omeprazol, así que lo voy a poner donde dice omeprazol. Eso no lo podemos hacer, así que nunca cortar los blisters. Y siempre mantener los jarabes bien tapados. Vamos a llevar un registro del botiquín. En este registro se van a considerar los medicamentos que están en el stock y se van a contar por turno. Se elige un horario y un encargado que realice este registro, consignando la fecha, la hora, la persona responsable y el conteo de los medicamentos, como en esta foto que aparece acá, ¿cierto? Ustedes pueden ver que esta es una hoja donde aparece la fecha, el turno largo, el turno noche, con el listado hacia abajo de cada uno de los medicamentos, y faltaría abajo la fila donde firma el responsable. Vamos a hablar de la insulina, le vamos a dedicar un tiempo extra porque esto es un tema importante. Si bien la insulina no está dentro del botiquín, cada vez estamos recibiendo más usuarios insulino requirentes, insulinos dependientes. Por lo tanto, algunas consideraciones importantes. Ojalá tener un listado dentro de la residencia, o sea, en el mismo lugar donde está el botiquín, un listado de todos los usuarios que ustedes tienen con tratamiento con insulina. Cuando el paciente ingresa, cuando el usuario ingresa, evaluar, contar junto con él la cantidad de frascos de insulina o de lapiceras de insulina que trae. La mayoría de las personas están usando las lapiceras hoy en día. El número y la cantidad de jeringas que traen, y se va a necesitar o no frigobar. Vamos a hablar al tiro de eso con respecto a la temperatura. Esto nos va a permitir dos cosas: identificar el tipo de insulina que está usando el usuario para nosotros tomar las precauciones necesarias, y además vamos a poder evaluar si la cantidad de insulina que el usuario está ingresando es suficiente para su estadía. ¿Ya? Siempre evaluar el nivel de preparación y educación de la administración. En general, recordemos que la residencia sanitaria es la prolongación del aislamiento del domicilio. Estos son usuarios que están acostumbrados a autoinyectarse en el fondo, conocen cómo realizar el tratamiento, pero también, lo sabemos todos, ha pasado que hemos recibido usuarios de repente que no son tan expertos, o puede ser también un adulto mayor que alguna hija o algún familiar directo lo asistía y lo ayudaba en la administración y ahora ingresó solo a la residencia o que tiene capacidad visual disminuida que no le permite cargar bien la jeringa. Evaluar todos estos aspectos al inicio porque, como les decía, lo central acá es la seguridad del usuario. Nosotros tenemos que prevenir complicaciones derivadas de la administración de los medicamentos. Y obviamente, ya los mencionábamos, el tipo de insulina que usa el usuario. Importante también conversar con ellos el horario en que se administra la insulina para coordinar el tema de las comidas y las colaciones. Tenemos que recordar que estos usuarios están en su domicilio y ellos pueden organizarse perfectamente a qué hora comer, a qué hora pueden tener su colación. Pero en una residencia sanitaria ellos no pueden abrir la puerta y salir a buscar comida, ellos dependen de la administración del alimento desde la residencia. Por lo tanto, explicarles muy bien a qué hora es el desayuno, el almuerzo, la once y la comida para que ellos se puedan coordinar y prever a qué hora se tiene que poner la insulina. En aquellas residencias que la administración de la alimentación sea un poco irregular en cuanto a los horarios, que de repente se atrasen media hora, etc., es importante recalcar la importancia de que su usuario tenga una colación o algún snack en la habitación, por cualquier eventualidad. En el fondo lo que queremos acá es prevenir la hipoglicemia y educarlo, ¿ya? La insulina se puede tener en la habitación, no hay ningún problema, vamos a hablar de eso un poquitito más adelante. Evaluar la necesidad de visita o de llamado nocturno. En algunos usuarios con insulinas de acción prolongada pueden hacer hipoglicemias durante la noche, y eso conversarlo para estar atentos en el fondo. Muy, muy importante, asegurar la comunicación con estos usuarios. Asegurarnos de que si el contacto desde la habitación con el personal de salud es a través de citófono, asegurarnos que esa persona sepa cuál es el número que tiene que marcar para comunicarse.
Si es a través de celular, que quede absolutamente claro cuál es el número y con quién se tiene que comunicar cada vez que necesite, ¿ya? Y proveer un recipiente apto para el desecho de las jeringas de insulina. Bueno, vamos a hablar un poquitito de la insulina. Hay tres aspectos fundamentales, que es el inicio de acción, la acción máxima y la acción de término. El inicio de la acción es el tiempo que transcurre desde que el paciente se inyecta la insulina hasta que se inicia la acción en el organismo. La acción máxima es el periodo de tiempo que ocurre desde que el paciente se inyecta hasta que tiene su pic. En el fondo, hasta ahí nomás llega el efecto de la insulina y después empieza la curva decreciente. Y la acción de término es el lapso de tiempo completo desde que el paciente se inyecta hasta que termina la acción farmacológica de la insulina. Aquí les voy a mostrar un gráfico, les pido disculpas que se ve medio pixelado, pero se ve bastante bien, por ejemplo en la curva negra, esta es una de las insulinas de acción muy rápida, si ustedes se fijan el inicio de acción es prácticamente a los 15 minutos, y baja también rápidamente, su periodo de acción final es de 4 horas, versus una insulina, como vemos en la curva verde, que tiene un inicio de acción mucho más paulatino, ¿cierto? Una curva mucho más plana y con una duración mucho más larga de 24 horas. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos cuál de todas estas insulinas es la que está utilizando nuestro usuario, porque eso va a depender la coordinación de la alimentación y de las colaciones. Les recomendamos tener en un lugar visible, ojalá en el mismo lugar donde está el botiquín, una planilla como esta, que es fácil de encontrar en internet, donde aparece un resumen de todas las insulinas que están disponibles en el mercado. Yo soy un poco antigua, en mi época solo existía la insulina cristalina y la NPH, y ahora miren toda la oferta que tenemos de insulina que tienen distintas características en cuanto a su inicio de acción, máximo de acción y duración de acción. No todos nos sabemos todo esto de memoria, por lo tanto el cuadro es muy útil para poder adelantarse y determinar con qué usuarios hay que tener mayores cuidados. Vamos al almacenamiento. Aquí va a depender de la insulina, de si está en uso o no está en uso. Vamos a partir por la insulina antes de su uso. La insulina que está sellada o el lápiz que está cerrado, nunca se ha ocupado, frasco completamente cerrado, nunca se ha puncionado. Esa insulina sí debe estar refrigerada en un ambiente de temperatura controlada entre los 2 y los 8 grados Celsius. Esta temperatura es la misma temperatura que tenemos en un refrigerador o en un frigobar. La recomendación es almacenarla dentro del refrigerador, no en la puerta, porque cada vez que uno abre la puerta, aumenta la temperatura, perdón. Y uno abre la puerta muchas veces en el día, por lo tanto, no se estaría conservando de la manera óptima, ¿ya? Así que siempre adentro y que no tope las paredes del refrigerador también es importante, que esa temperatura también es distinta. Siempre revisar la fecha de vencimiento de la insulina y nunca congelar. Alguien podría pensar que congelándola me va a durar más, no es así. La insulina es una proteína lábil, por lo tanto se puede inactivar, ¿ok? Ahora, distinto es la insulina que está en uso, que es a la que se refería Francisco hace unos momentos atrás. Esta insulina, una vez que está abierta, no es necesario refrigerarla, solo tenemos que tener el cuidado de que esté a temperatura ambiente, en una temperatura más baja de los 30 grados Celsius. Y tiene una duración limitada. Una vez que está abierta, esta insulina dura entre 4 a 6 semanas. Hay que protegerla del calor excesivo y de la luz solar directa. O sea, se puede guardar en un velador, en un closet, en una mesita donde le llegue la luz directa, etc. Bueno, repetimos un poco estos conceptos. El contacto directo con la luz o un mal control de temperatura pueden ocasionar una pérdida de eficacia en la insulina. Ahora, todas las insulinas tienen componentes que permiten conservar sus propiedades, pero con el tiempo dejan de tener efecto. Por lo tanto, el cuidado de la insulina tiene dos aspectos relevantes que son la temperatura y el tiempo. Ahora, es importante considerar que cuando el usuario ingresa a una residencia sanitaria, cambian la cotidianidad o la rutina de su usuario.
puede haber una disminución en la actividad física importante y eso podría llegar a traer en el fondo un gasto calórico disminuido y tal vez necesite un reajuste de las dosis de insulina que están indicadas. Y esto hay que conversarlo con el médico de la residencia si es que ustedes van viendo que los controles del glucómetro van mostrando cifras cada vez más altas en el fondo. Hay que estar ojo con eso. También recordemos que asociado al COVID están los síntomas gastrointestinales, pueden haber vómitos y pueden haber diarrea, por lo tanto también ahí, si el paciente se puncionó, se puso la insulina y después presenta vómitos después del alimento, ojo con eso, atentos a una potencial hipoglicemia también. Por lo tanto, estar muy atentos con los horarios de las alimentaciones y las colaciones, que ya lo mencionamos anteriormente, siempre que mantenga un snack el usuario en su habitación por cualquier cosa que pudiera ocurrir. La hipoglicemia es el gran temor de los pacientes diabéticos. La hiperglicemia es una alteración que, si bien produce deterioro orgánico cuando es mantenida en el tiempo en el fondo, pero nadie se muere de hiperglicemia, pero de hipoglicemia sí se puede morir un residente. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy atentos y actuar siempre con premura ante cualquier signo y síntoma de hipoglicemia, como los que se muestran acá en el recuadro. Estos síntomas son sudoración fría, mareos, dolor de cabeza, palpitaciones, temblores, visión borrosa, sensación de hambre intensa, irritabilidad y dificultad para despertarse. Según el grado de hipoglicemia, esto puede evolucionar al compromiso de conciencia. Nosotros consideramos una alerta hipoglicemia clínica cuando el valor de la glicemia es menor a 70 miligramos por decilitro. Ya menor a 54 tenemos una glicemia una hipoglicemia, clínicamente importante. Bajo eso se considera una hipoglicemia severa, y esto es variable en cada persona. Varía si el usuario es niño, si es adulto. Cada persona es distinta en cuanto a la sintomatología de la hipoglicemia. Algunos son muy sensibles a las bajas leves y otros no tanto. Por lo tanto, tener esa consideración. Bueno, ¿y qué hacemos si nosotros evaluamos que el paciente está presentando sintomatología de hipoglicemia? Va a depender si es que hay compromiso de conciencia o no hay compromiso de conciencia. Si el paciente está vigil, orientado, sin compromiso de conciencia, una de las cosas más rápidas que se pueden hacer es darle un vaso de agua con 2 cucharaditas de azúcar, ¿ya? En la foto aparece un terrón, pero hablemos de cucharaditas de azúcar. Esto va a permitir un aumento de aproximadamente de 10 puntos en el control glicémico siguiente, y la idea es controlarlo cada 15 minutos y volver a repetir la acción hasta que el usuario ya tenga glicemia dentro de rangos normales. Si hay compromiso de conciencia, no se da nada por boca porque hay riesgo de aspiración, esto es una urgencia, y el paciente tiene que ser derivado a un centro asistencial lo antes posible. Y toda esta conversación que hemos tenido va enfocada justamente a que no tengamos que llegar a esto, no nos puede pasar esto si es que estamos atentos. Hablemos de la seguridad del usuario. La OMS define seguridad como la ausencia para un paciente de daño innecesario o potencial asociado a la atención sanitaria. Las prestaciones de salud deben estar basadas en la seguridad y en la calidad de atención. Este es un aspecto clave de calidad. Se ha convertido en el objetivo prioritario para la gestión de la misma en los sistemas de salud en muchos países. El Ministerio de Salud, bajo la norma técnica general sobre la calidad, define los eventos adversos como alguna situación o acontecimiento inesperado relacionado con la atención sanitaria recibida por el paciente que tiene o puede tener consecuencias negativas para el mismo y que no tiene relación con el curso natural de su enfermedad de base. Para eso existen los correctos. Los correctos nos van a permitir que nosotros no cometamos errores y mantener la seguridad del usuario. Como les decía,
yo soy más antigua, yo conocía los 5 correctos en mi época, que era la administración, en el fondo lo que uno evaluaba era, estoy dando el medicamento correcto, te lo estoy administrando al paciente correcto, a la hora que corresponde, en la dosis indicada y por la vía indicada. Luego evolucionó y se agregaron 2 correctos más, que son el registro correcto y la razón correcta por la cual estoy administrando el medicamento. Y finalmente llegamos a los 10 correctos, donde aparte de estos otros recién mencionados, se agrega, prepara usted mismo el medicamento, o sea, el que va a administrar es el que prepara. Administra usted mismo el medicamento, o sea, el que administra es el que preparó. Y esta persona es la que tiene la responsabilidad de la administración. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en el momento de la administración de medicamentos? La distracción mientras estamos preparando, quedarse con dudas al preparar los medicamentos. Un buen ejemplo acá es lo que podría pasar con el blister cortado. Ah, mira, es un medicamento chiquitito, amarillo, me tinca que esto es, no sé, X. No nos podemos quedar con las dudas, nunca quedarse con las dudas, y si hay dudas con respecto a de cualquier tipo, desde la indicación médica a la letra, siempre preguntar y estar muy seguro de lo que vamos a administrar. Otro error, otra costumbre que generalmente deriva en errores es la preparación de los medicamentos de todo el turno, dice acá, pero en el fondo para todos los usuarios que necesitamos administrar algún medicamento y dejar el medicamento al paciente o familiar. En el fondo acá lo importante es que hagamos la diferencia. Una cosa es la indicación médica del medicamento que está dentro del botiquín, donde yo voy, el médico me dijo el usuario de la habitación tanto, hay que administrarle este medicamento. En ese caso, el responsable de la administración lo prepara, va, lo administra y se asegura de la administración. Distinto es el uso cotidiano que tiene el usuario por sus patologías de base, de sus medicamentos que conserva en su habitación. Eso lo maneja el usuario, ustedes no necesitan controlarlo. Pero sí, obviamente, en el caso de la insulina tenemos que tener las precauciones por todo lo que conversamos anteriormente. Unos errores que se pueden cometer: dejar abiertos los medicamentos de los envases líquidos, picar los medicamentos que no han sido administrados, no leer las literaturas anexas del medicamento, de repente podemos tener la duda si hay o no hay una interacción con algún medicamento que está utilizando el usuario a nivel desde su casa, en el fondo, que sea algo que lo ocupa habitualmente. Siempre lee la literatura anexa y administrar medicamentos que no estén indicados, que no estén indicados por el médico. Si es posible, por la edad, explicar ojalá al usuario, cuando nosotros le vayamos a administrar un medicamento de los que están en el botiquín, explicar el procedimiento para contar con su colaboración. Volvemos a repetir, se debe preparar, administrar y conservar de acuerdo a las especificaciones generales del fármaco y del preparado farmacéutico. Y se preparan los medicamentos en el momento en que van a ser administrados y se desecha la cantidad que no se empleó. ¿Qué pasa si nos equivocamos en caso de error de la medicación? Lo primero que hay que hacer es avisar de inmediato al médico o la enfermera coordinadora. Se le explica al paciente lo ocurrido y debe haber un registro del evento en la hoja de registro de usuario. Posteriormente, un seguimiento acucioso del usuario, controlarlo para ver cuál es su estado y derivar en caso de ser necesario según la indicación médica. Gracias, Francisca, por tu presentación. Queremos hacerte algunas preguntas que han surgido en el chat. Hay algunas que Francisco no alcanzó a contestar, así que voy a aprovechar de hacértelas a ti mismo. Okay. Dice, ¿qué podemos hacer en caso de que el usuario presente alguna reacción alérgica con los medicamentos del botiquín? Se presenta una reacción alérgica derivada de los medicamentos del botiquín, hay que avisar inmediatamente a la enfermera de turno y al médico para evaluar qué grado de reacción tiene, si es solo cutánea o ya está teniendo manifestaciones a nivel más central.
siempre avisar al equipo clínico para que evalúe al paciente y se tomen las precauciones correctas. Perfecto. En caso de que haya algún medicamento que no esté disponible o no esté en el arsenal del botiquín, ¿es posible que podamos coordinar esa entrega de ese medicamento con el CEFAM? Lo que pasa es que acá hay que hacer una diferencia. El usuario que es crónico, que tiene patologías crónicas, debe ingresar a la residencia sanitaria con la cantidad de medicamentos y el tipo de medicamentos que él utiliza habitualmente. Recuerden que el botiquín tiene solo medicamentos que están asociados a la comorbilidad COVID. No tiene stock para tratar personas con hipertensión o con otras patologías como para suplir en el fondo el requerimiento de ese usuario porque no trajo la totalidad de sus medicamentos. No sé si contesta eso la pregunta. Sí, muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿quién es el responsable final del botiquín de la residencia sanitaria? Es responsabilidad del equipo de enfermería. La enfermera coordinadora es la responsable, pero además por turno tiene que asignarse un responsable del registro, del conteo, de la administración de los medicamentos, etc. Es el equipo de enfermería. Perfecto. El listado de medicamentos que debiera estar disponible en los botiquín, ¿dónde se puede encontrar? Ese listado aparece en el ordinario 2.8, les digo al tiro el número, que no lo sé de memoria. En el ordinario 2838. Ahí aparece el listado por agrupación y detallado cuáles son todos los medicamentos que se pueden tener en el botiquín. Las cantidades van a depender de los requerimientos de cada residencia sanitaria, residencias que son chiquititas, que tienen capacidad para pocas personas y otras que son muy grandes, por lo tanto va a depender de eso. Pero el listado sí aparece ahí muy bien detallado. Súper. Otra pregunta, respecto al ámbito legal, ¿hay algún respaldo para las enfermeras cuando un médico indica la administración de medicamentos vía telefónica, por ejemplo, en los turnos de noche? La administración, la indicación telefónica ya no debiera darse. Tiene que ser indicación directa del médico. Tiene que estar registrado en la hoja del paciente. Antiguamente se podía llamar al médico y uno registraba, se indica de manera telefónica tal medicamento, etcétera. Pero no, tiene que ser una indicación y si el paciente está con alguna complicación, el médico, si es un horario no hábil en el que el médico no está en la residencia, el médico debe acudir a evaluarlo y hacer la indicación que corresponde y que ya registrado en su hoja. Perfecto. Las aerocámaras del botiquín se pueden reutilizar y de ser así, ¿cuál es el método para limpieza o esterilización de ellas? La aerocámara es un elemento que no necesita esterilización. Se puede limpiar perfectamente con agua y jabón y se puede desinfectar después con alcohol. No requiere ningún otro cuidado. ¿Los usuarios pueden comprar medicamentos que no estén en el botiquín? ¿Los usuarios pueden comprar? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí. Los medicamentos que no estén en el botiquín, ¿los usuarios pueden comprarlos de manera personal? A ver, volvemos un poco a lo mismo que habíamos conversado antes. Una cosa es el medicamento que utiliza el paciente y que no llevó, que se le puede pedir a la familia, por ejemplo, que se lo lleve a la residencia y el equipo de salud puede recibirlo y entregárselo al usuario para que él se autoadministre sus medicamentos, como siempre, dentro de la habitación. Pero la compra o el abastecimiento del botiquín tiene que ser a nivel centralizado solo de los medicamentos que están autorizados para estar en el botiquín. Perfecto, vamos a dar pie a dos preguntas más. Dice, ¿es legal que el médico indique medicamentos sin tener exámenes previos? Claro, hay situaciones que no requieren exámenes previos. Pongo un ejemplo, un paciente febril con cefalea,
no necesita ningún examen más que la clínica para administrar, por ejemplo, un paracetamol. No es necesario. Perfecto. Una última pregunta. Dice, ¿se debiera tener en las residencias sanitarias un kit tipo anafilaxia aguda con adrenalina, por ejemplo, o corticoides? Y también si se debiese contar con un DEA. La verdad es que no. Siempre se considera en el fondo las complicaciones que se pueden tener asociadas al COVID, y dentro de eso el infarto agudo al miocardio no está. En el fondo, cuando nosotros pesquisamos que hay alguna complicación, alguna reacción anafiláctica importante, o un paciente que está con dolor opresivo, eso es de resorte de traslado inmediato a un centro asistencial y no se resuelve en la residencia. Acuérdense que la residencia sanitaria no es un hospital chiquitito, la residencia sanitaria es la prolongación del aislamiento que hacen los usuarios en el domicilio. Nosotros en nuestras casas no tenemos ese tipo de soporte en el fondo habitualmente, por lo tanto no, la respuesta es que no. Súper, muchas gracias Francisca por tu presentación, la claridad de los temas expuestos y también por tu disposición a responder cada una de estas preguntas. Queremos dejarlos a todos invitados a que puedan estar atentos a nuevas convocatorias para charlas en contexto de residencias sanitarias y dejarlos invitados también a que puedan revisar nuestro repositorio de YouTube de canal de Hospital Digital, donde van a encontrar cada uno de los videos de las sesiones que se han realizado para residencia sanitaria y también muchísimos otros temas. Muchas gracias a todos por su convocatoria y que estén muy bien. Muchas gracias, que estén bien. Buen fin de semana para todos.